Renací al día en que mi hermana mayor y yo caímos juntas al agua. Nadé hasta la orilla nadando como un perro, evitando deliberadamente la ayuda de Torne. Torne, quien se había lanzado para salvarnos, se giró sin dudarlo y puso a mi hermana mayor a salvo. Fue en ese momento que me di cuenta de que nuestro esposo había renacido. En la vida pasada, Torne era el esposo de mi hermana mayor. Aún así, siempre me había colmado de cariño. No fue hasta que mi hermana mayor se desilusionó y pidió el divorcio que Torne finalmente despertó a la verdad. Irrumpió en el nuevo matrimonio de mi hermana mayor. De rodillas. Rogándole. Solo deseo que mi esposa no me deje. Para nunca dudar de mi amor. Durante todas nuestras vidas. Y ese mismo día. Fue mi propia boda con Torne. Bajé a tierra. Y allí estaba Torne. Ya estaba en un emotivo abrazo con mi hermana mayor. Ambas empapadas en lágrimas. En sus ojos. Había una sensación de alivio. De algo perdido pero ahora recuperado. Junto con la ternura que renacía. Mi hermana mayor se inclinó hacia Torne. Tímida, pero rebosante de alegría. Sin palabras por la emoción. Esta escena de profundo afecto conyugal era algo inimaginable en mi vida anterior. Supe entonces que Torne también había renacido. Aparté la mirada. No quería ver a Torne, quien una vez me prometió una vida de amor. Reavivar su afecto por mi hermana mayor. Pero hemos olvidado que ese fue el día en que mi hermana mayor también conoció al futuro hombre de Ducapín. Pronto salió un sonido bajo. Un par de botas negras aparecieron frente a mí. El hombre. Parecía sorprendido de lo rápido que había nadado hasta el lugar seguro. Me colgó su capa de piel sobre los hombros con naturalidad. Comentando. Olden crió muy bien a su hija. ¿Quién hubiera pensado que Lysander podría mantener la calma en medio de una crisis? Y también es bastante hábil nadando. Levanté la mirada. Todavía estaba mojado. Para cruzar la mirada con él. Era el famoso Ducapín. Kalem. Conocido como un señor demonio en el inframundo. Sonrió. Miró burlonamente a la pareja que seguía abrazada. Pero tu cuñado, Torne, no es muy considerado. Solo le importa su esposa. Ignora a su cuñada. Parece que los rumores de que Pon quiere compartir a su esposa y hermana con un hombre soltero no son del todo ciertos. Las palabras de Kalem me llegaron al corazón. Torne y mi hermana mayor fruncieron el ceño ante su comentario. En la vida anterior. Este fue el momento en que Torne, tan enamorado, hizo todo lo posible por ganarse mi sonrisa. No importaba lo escandaloso que fuera. Me ajusté la capa a los hombros. Me di la vuelta para irme sin decir palabra. Kalem. Suponiendo que me había abrumado con sus bromas, me retracté rápidamente. Lysandra. Fui descuidado con mis palabras. Pero me puse mi capa y salí del jardín. ¿Qué clase de reputación tienes ahora? La risa burlona de Torne llegó desde atrás. Siempre has sido una seductora. Lysandra. Siempre metiéndote entre mi cuñado y yo. Como un trofeo para subastar. Torne me odiaba. Ese odio lo hizo abandonarme sin dudarlo en esta vida. ¿En serio? Metí la mano en la manga y saqué un fajo de cartas. Lleno de miles de palabras. No me di cuenta de que mi cuñado debía cosas tan indecentes. Nos invitó a mi hermana y a mí a compartir marido como si lo hubiera seducido. La expresión de Torne se ensombreció al instante. Probablemente lo olvidó. En ese momento de mi vida pasada, aún no había caído en sus dulces palabras ni en sus halagos. Hoy. Pensaba devolverle sus cartas. Pero era mi hermana mayor. Alara, cuyo rostro ahora estaba más devastado, apartó a Torne. Su corazón se rompió. Torne. ¿De verdad me abandonaste? Sin pensarlo 2 veces. Torne cayó de rodillas. Jurando. Alara. Nunca te traicionaría. Volvió a jurarle al cielo. Su voz estaba llena de desesperación. Solo deseo que mi esposa nunca me deje.
Que nunca dude de mi amor. Por toda nuestra vida. Qué conmovedor, pensé. Recordando cuando Torne firmó alegremente los papeles del divorcio. Una mirada de triunfo y burla se dibujó en su rostro mientras veía a mi primera esposa marchitarse en la desesperación. Me había dicho que su matrimonio con Alara era solo una alianza política. Y que estábamos destinados a ser almas gemelas. Una pareja perfecta. Le creí tontamente. Después de que mi hermana mayor dejó a la familia Torne. Parecía natural que Liz y su familia llenaran el vacío y completaran la unión. Me casaron para continuar el legado familiar. Pero entonces Torne se enteró de que Alara se casaba de nuevo con otra familia noble. Estaba arrepentido. Y en nuestra noche de bodas, me arrancó la corona de Fénix. La rabia y la tristeza llenaron sus ojos. Dijo, si no fuera por ti. La noble dama con la que me casé hoy sería mi primera esposa. No tendría que casarme con alguien de menor rango. Torne y Alara seguían atrapados en el torbellino de sus espectaculares decoraciones. Le di la espalda y salí del jardín. Por el resto de mi vida. Juré no volver a ver a Torne. Pero el duque de Ping Nan Kalum fue implacable. Ordenó que adelantaran su carruaje. Lisandra. Me invitaste a ver una obra de teatro. Así que debo acompañarte a casa como muestra de mi agradecimiento. Estuve a punto de negarme. Pero entonces me di cuenta de que estaba empapado. Impresentable no era apto para el rechazo. Para cuando subí obedientemente al carruaje, fue Kalum quien se quedó callado. Incómodo y aparentemente fuera de lugar. Le di instrucciones al cochero, por favor, lléveme a la puerta lateral del Liz y su familia. Kalum. No entiendo. Comentó. ¿La puerta lateral? Antes no parecías preocupada por la reputación. Simplemente respondí, porque soy una concubina. Las concubinas no tienen derecho a entrar por la puerta principal. Kalum se dio cuenta de su error enseguida. Pero no me importó. Después de hoy, supe que no lo volvería a ver. El tranquilo viaje en carruaje solo se llenó del sonido de las ruedas al girar. El aire se llenó de incomodidad. Finalmente Ted Dinsoe se acercó y dijo. Después de lo que pareció una eternidad. Alguien movió sus dedos rígidos. Mirando seriamente a la mujer a su lado, Kalum preguntó. Deseo casarme con Lisandra. ¿Qué te parece si se convierte en la duquesa de Pingnan? Hasta que un sabor dulce y salado se extendió por las comisuras de mis labios. La voz divertida de Kalum llegó desde fuera del salón ancestral. ¡Ay, ay, ay! La familia Oulden es muy animada. Era raro que Liz y su familia tuvieran un invitado tan estimado. Y aún así, la señora mayor había aireado los trapos sucios de la familia ante la visita. El rostro de mi padre se ensombreció. Y regañó a la señora mayor. ¿Qué demonios está pasando aquí? Varias asistentes nos ayudaron a mí y a mi tía a ponerse de pie rápidamente. Me limpié la sangre de los labios. Tranquilo, como si hubiera estado esperando este momento. Mi hija hizo que su hermana mayor cayera al agua. Y ahora mi madre me regaña y me ordena que vaya a disculparme con mi hermana. Indignante. El rostro de mi padre se suavizó un poco al ver que no había aprovechado esta oportunidad para quejarme. Tomó las riendas y le restó importancia al asunto. ¿Qué hacen aquí parados? Ayudemos a la señorita a entrar. Me señaló. Mírese. Todo cubierto de mugre. Límpiate antes de ir a disculparte con tu hermana. Sí. Padre. Respondí respetuosamente mientras me retiraba. Miré a Kalum desde la puerta. Me miró con una sonrisa indescifrable y ordenó a sus asistentes que trajeran medicina para la herida. Si no la curas pronto, la salud de Lisander podría empeorar bajo la influencia de la anciana. La tez de la señora mayor palideció. Sus labios temblaban. Solo estaba educando a los niños. Kalum sonrió levemente. Esto no es educación. Ni siquiera regañando a los sirvientes. La señora mayor es más cruel que nadie. El intento de la familia Lisander de ocultar su vergüenza fue inútil.
Callum no se lo creyó. Mi padre se atragantó. Mi hija es testaruda. Y le pido disculpas al señor U por la molestia. No es ninguna molestia. Me gusta bastante el personaje de Lysander. Callum respondió. Ante sus palabras. Casi tropecé en el umbral del salón ancestral. Con cuidado, ayudé a mi tía a volver a su cama. Pero cuando vio que realmente iba a vestirme e irme. Me agarró la mano entre lágrimas, Lysander. No. Sé que tú y mi tío son inocentes. Y esos rumores son infundados. Pero la señora mayor y todos en la capital no lo ven así. Ahora te estás precipitando. Alara nunca te dejará escapar. Sin embargo, la excusa que di. Que todo estaría bien si me explicaba. No fue un comentario improvisado. Metí la punta de la manta de mi tía. Fingiendo ligereza, tía. Te preocupas demasiado. Mientras te aclare las cosas. Mi hermana mayor no me hará daño. Lo que no dije fue el resto de la frase en mi vida anterior. Después de 7 años de cuidadosa planificación. Usando todos los medios de represalia. Aún así, solo me atreví a pedir el divorcio. Esa persona. No importa cuán despiadada fuera. No se podía comparar con la crueldad de mi propio corazón. Al salir. Me encontré con la carpa justo cuando estaban a punto de irse. Callum levantó la cortina y me saludó cálidamente. Lysandra. ¿A dónde vas? Si no te importa, podría ofrecerte un aventón. Añadió. Esto era justo lo que había estado esperando. Era obvio que me dirigía a la familia Thorne para confrontar a mi hermana. Pero ¿cómo podía la señora mayor permitirme subir al carruaje? Y eso que era una joven soltera. No podía caminar solo por las calles bulliciosas. Expuesto a las miradas indiscretas de los demás. Simplemente estaba haciendo autostop. Y lo hice con valentía. Subí al carruaje con paso rápido. Una vez más. Éramos solo nosotros dos. Y Callum probablemente lamentaba no haber podido controlar su coqueteo. Pero ¿por qué había venido de visita tan apresuradamente y se había ido con la misma rapidez? Propuesta. Él respondió simplemente. Rápido como un rayo. Hoy. Después del incidente junto al agua, Callum me vio empapado. Arruinando mi reputación. No lo dudó. Hizo una visita directa para hablar de matrimonio. El carruaje del marqués se detuvo frente a la finca de la familia Thorne. Callum estaba claramente preocupado de que mi hermana me hiciera daño en casa de Bowen. Salté del carruaje y me giré para despedirme de Callum. Por favor, regresa. ¿Señor quién? Sigo esperando a que mi Palaknam venga a casarse conmigo. El portero de la finca Thorne me miró fijamente como si hubiera visto un fantasma. Naturalmente. Habían recibido las instrucciones de Alara y no iban a dejarme entrar fácilmente. Hay un viejo dicho, una sonrisa nunca se forja. Sonreí con la calidez de una brisa primaveral. Lo estoy persuadiendo con delicadeza. Son solo unas monedas al mes. ¿Para qué causarle problemas a tu futura amante? Estaba claro que me aprovechaba del éxito del marqués. Esperando indicarle al portero que ahora contaba con un poderoso apoyo. Estaban demasiado ciegos para darse cuenta de que pronto me traerían a la finca Thorne. Ya fuera como concubina de Thorne o como una figura a la sombra de Alara. El portero sonrió rápidamente y me abrió la puerta. Una vez dentro me dirigí sin problemas a la casa principal. Donde encontré a mi hermana mayor. Su rostro estaba rojo de satisfacción. Acostumbrada a la indulgencia de los hombres. Se quedó atónita al verme. Hermana. ¿Qué te trae por aquí? Cuando pensó en Thorne y en mí. Un destello de cautela apareció en sus ojos. Debió haber asumido que estaba allí para robarle a su hombre. Pero sonreí y la interrumpí con claridad. Hermana. Si de verdad estuviera aquí por Thorne, podría llorar y armar un escándalo delante de él. ¿Qué opinas? ¿Volvería conmigo voluntariamente? El rostro de Alara cambió al instante.
recordando cómo, en su último cumpleaños, se vio obligada a suplicar y someterse, con la esperanza de que su esposo pasara la noche con ella. Pero Thorne solo pensaba en prepararme un gran regalo, pasando la noche fuera para traerme los mejores melocotones. Como si se preparara para mi ceremonia de mayoría de edad. En aquel entonces, Thorne tenía la intención sincera de casarse conmigo. Y su verdadera esposa había sido abandonada. Los ojos de Alara se oscurecieron de ira. No me inmuté, hermana. No deberías mirarme así. La que está perdiendo prestigio y sintiéndose insegura no soy yo. ¿Lo es? Alara apretó el pañuelo a medio bordar en su mano. ¿Cómo no eres tú? Si no fuera por ti, ¿cómo me abandonaría mi marido? Dejando que toda la ciudad se riera de mí. La supuesta esposa legítima que ni siquiera pudo con su propio marido. Padre y madre dijeron que serían felices cuando te trajeran a casa. Incluso mis suegros dijeron que debía ser generosa y aceptarte como concubina. ¿No es todo esto por tu culpa? Cuando Alara terminó su discurso, rompió a llorar de repente. Una copa voló hacia mí. Secándose las lágrimas, Alara gritó, dilo. Dime que no fuiste tú. Di un paso atrás. Solo hice una pregunta. Si estuvieras en mi lugar, ¿preferirías ser tu esposa mientras yo me convierto en tu concubina? Alara hizo una pausa. Continué, hay innumerables hombres en el mundo. Y yo soy joven. ¿Por qué aferrarse a un hombre casado? Creo que el marqués de Pignan, a quien acabo de conocer, es bastante guapo. Con un rango superior al de mi cuñado. Ah. Y por cierto. Sigue soltero. Vi palidecer a Alara. Pero no sentí satisfacción. Si me casara con alguien de la familia del marqués, aunque fuera como concubina, sería mucho mejor que ser aceptada en tu familia. Obligada a vivir bajo tu vigilancia como tu subordinada. Hermana. ¿Sigues creyendo que soy yo quien persigue a Thorne? ¿Y no Thorne? ¿Quién es tan voluble? ¿Disculpándote? Me faltaron las palabras. Y Alara solo pudo llorar. En su vida pasada, había soportado 7 años por Thorne. Solo para encontrarse con la decepción y el divorcio al final. Ahora, con Thorne regresando repentinamente a ella. Llena de arrepentimiento, Alara estaba tan contenta que aún no tenía la claridad para ver la verdad. Alara estaba ciega a los hechos. Y justo cuando estaba a punto de irme, un choque inesperado me hizo perder el equilibrio. Thorne apareció de la nada. Me ignoró por completo. Dio un paso adelante rápidamente, jalando compasivamente a Alara tras él. Alara. No escuches sus tonterías. Yo, Thorne, jamás te traicionaré en esta vida. Con eso. Me miró. Su rostro frío como el hielo. ¿Qué haces aquí? Debes saber que ya no estoy bajo tu control. ¿Intentas incitar a tu hermana a que te acoja? Aunque Alara sienta lástima por ti por un instante. Sin mi permiso. Jamás pondrás un pie en mi casa como mi concubina. Estaba tan aturdida que casi pierdo el equilibrio. Thorne pensó que estaba allí para rogarle a mi hermana que me aceptara como concubina. Miré a Alara. ¿Quién? Para mi sorpresa. Se unió a la defensa. Esposo. Conozco tu pasado con mi hermana. Pero siempre has sido leal. Ha ido demasiado lejos. Alara. Envalentonada por el apoyo de su marido. Levantó la barbilla con orgullo. No escucharé tus calumnias. Mi vínculo con mi esposo es más fuerte que el oro. Alguien como tú no encontrará ninguna oportunidad. Cantaban en armonía. Sus palabras sincronizadas. Pero al llegar a la segunda puerta, mi supuesto esposo devoto. Ahora un amante desafortunado. Me llamó con voz burlona. Lisandra. Lisandra. Has vuelto, ¿verdad? Borne había venido solo. Al parecer para evitar un malentendido con Alara. Al verme girarme para irme, alzó la voz. Si es así.
Mejor dejemos de perder el tiempo. Esta vez. Querré a Alara por encima de todo. Y no pienso en ti para nada. Y no tienes por qué guardarle rencor. Intentando contarle sobre el pasado. Arruinar nuestro matrimonio. Después de todo lo que pasó en el pasado es solo una fantasía lejana ahora. Espero que no persistas en tus delirios. Nunca nos volveremos a encontrar en esta vida. Yo aguanté. Apreté los puños. Cuando Torne menos lo esperaba, le di un golpe directo en el ojo. El movimiento fue inesperado. Y Torne se tambaleó hacia atrás. Conmocionado y desorientado. Cayendo al suelo. Lisandra. ¿Te has vuelto loca? Gritó incrédulo. Me agaché ante él. Volví a levantar el puño. Torne cerró la boca rápidamente. Al darme cuenta de que la situación había cambiado, Torne, no vine hoy a convencer a Alara de que te dejara. Dije con frialdad. Vine a confirmar que no te dejará fácilmente. Golpeé a Torne. Mi ira era implacable. Torne sabiamente había guardado silencio. Y no tardó en regresar a casa de sus padres. Llorando. Mis padres. Aterrorizados. Me encerraron inmediatamente en el salón ancestral. Mientras tanto, Alara aprovechó la oportunidad para traer una gran suma de títulos de propiedad y propiedades comerciales, ofreciéndoselas a Torne como disculpa. Entre esos regalos se encontraba, naturalmente, la dote enviada por el duque de Pingnan. Al final, era una casa noble que se casaba con una concubina común. Mis padres, al no ver objeciones del otro bando, supusieron que simplemente el duque había aceptado una concubina. Calum no hizo ninguna declaración directa. Y yo también me abstuve de mencionarlo. Con la llegada de la primavera, el duque de Pingnan Calum solicitó el permiso de la emperatriz para un gran evento, un paseo en barco por el lago. Una reunión para el disfrute del pueblo. El evento estaba destinado a las familias reales y nobles de la capital. Y por supuesto lo tuvo. Liz y su familia no fueron invitados. Sin embargo, Calum logró conseguir una invitación para ellos. Y al principio mi madre estaba emocionada. Tenía una hija legítima. Tamsin. Un año menor que yo. Y esta parecía la oportunidad perfecta para presumirla. Pero para su sorpresa, la invitación solo me nombraba a mí. Mi madre. En un ataque de ira, casi rompo la invitación. Si no fuera por la presencia de la emperatriz. Los sucios secretos de Liz y su familia podrían haberse revelado a la vista de todos. Dudo que hubiera tenido la oportunidad de asistir. Antes de irme. Estaba vestida con la única tela fina que tenía la familia. Una suave seda del lago. Mi madre. Apretando los dientes. Incluso me había preparado un juego completo de joyas y un tocado. Tamsin. Estaba visiblemente molesta. Se puso roja. Mientras mi madre le susurraba al oído. Ten paciencia por ahora. Cuando ella, como su madre, asciende hasta convertirse en concubina, sufrirá penurias inimaginables. Tamsin. Sin embargo, no pudo comprender la situación completa. Se marchó furiosa a casa de la familia Torne, quejándose con su hermana mayor, Alara, sobre el supuesto favoritismo de su madre. Pero cuando las palabras llegaron a oídos de Torne, adquirieron un significado diferente. Torne rió entre dientes. Le dije a Alara que no era que mi madre me favoreciera. Más bien, él, al ser de alto rango, naturalmente tenía un lugar en el evento del lago. También mencionó que ya le había dejado claro a Alara que la llevaría al evento. Torne parecía creer que aún sentía algo por él y asumió que haría lo que fuera para acercarme a él. Pero yo no era una mujer común y corriente. Había renacido. Sabía exactamente cómo jugar mis cartas. Y obtener una invitación de la emperatriz no fue difícil. Tamsin dudó. Pero Alara creía firmemente que la previsión de su esposo era impecable. Preocupada, agarró el brazo de Torne. Marido. ¿No lo crees?
Thorne le sonrió, tranquilizándola. Alara. No te preocupes. Lysander nunca te superará. Al ver las mejillas de Alara enrojecerse, Tamsin se quedó sin palabras. Y así fue. Mientras esta pareja me bloqueaba en la orilla del lago. Mi mirada hacia ellos era fría como un cadáver. Alara. No me obligues a abofetearte delante de la emperatriz. Mi voz no era ni muy alta ni muy baja. Alara. Adornada con sus joyas y galas. Se estremeció ante mis palabras, pero no se movió de la pasarela hacia el bote. Su mirada era firme mientras suplicaba. Lysandra. Eres mi hermana. Nadie más puede controlarte. Pero yo sí. Como buena dama, no deberías exponerte ante un hombre. Sobre todo cuando a quien deseas es a mi marido. Su voz estaba llena de profunda tristeza. Vámonos a casa. No deberías avergonzarte delante de la emperatriz. Me quedé callado. Alara. Por supuesto. Tenía a su marido follando a su lado. Thorne, habiendo cumplido mis odas, recurrió a tácticas despreciables para verme. Se burló. Lysandra. No esperaba que aún no quisieras dejarme ir. ¿Qué quieres que haga para hacerte creer que no tengo intenciones contigo? No pienses eso casándote con una concubina. Serás bienvenido. Ni el sirviente más humilde de mi casa sería como tú. Frente a un público de nobles y élites. Sus palabras resonaron. En cuanto Thorne terminó de hablar, sentí el peso de innumerables miradas sobre mí. Los rumores empezaron a burlarse. A ridiculizar. Los asuntos privados de las mujeres solían ser así de privados. Aún así. Allí estaban. Sacándolo todo a la luz. Declarando que jamás me aceptarían como concubina. Mi reputación. Mi dignidad. Quedé destrozado en ese instante. Los murmullos a mi alrededor se hicieron más fuertes. Algunos. Disfrutando del drama. No pude resistirme a animar el asunto. Lysandra. El barco de la emperatriz está a punto de zarpar. Si no quieres ser humillado, será mejor que te vayas ya. Ja. Ni siquiera tiene una invitación de la emperatriz. Está aquí por el hombre. Oí rumores sobre Thorne y su cuñada. Pero ¿quién iba a saber que era la muchachita la que no podía quitarle las manos de encima? ¡Qué vergüenza! Las voces de la multitud eran abrumadoramente unilaterales. Haciendo que Calum y Ayara se sintieran más arrogantes. Mientras tanto, yo con mi atuendo elaborado, no parecía más que un payaso en las vigas. Aún así, permanecí imperturbable. Incluso me divirtió lo bien que había arreglado mi apariencia. Una exhibición que agotó los recursos de toda la familia. Ayara brilló más. Mi otrora intocable hermana mayor. La animada escena frente al barco se vio pronto interrumpida por el estridente anuncio de un funcionario. Su Majestad la emperatriz ha llegado. Desde debajo de una bandera amarilla brillante. La primera figura en emerger fue nada menos que Calum. Encabezando la procesión, tan pronto como apareció el famoso rey Asura. La multitud a bordo del barco se agitó con entusiasmo. ¿Marqués de Pingnan? ¿Cómo llegó aquí con la emperatriz? No lo saben. Calum fue enviado al palacio de niño. Fue criado por la emperatriz durante un tiempo. Su vínculo no es solo el de gobernante y súbdito. Oí que el paseo en barco fue organizado especialmente por Mar-el para la emperatriz. Esto no estaba disponible en años anteriores. La presencia de Calum eclipsó el escándalo entre Thorne y yo. Y por un momento él fue el centro de atención. Esto inquietó a Thorne. Recordaba con claridad el odio de su vida pasada. La ira por perder a su esposa. Si Ayara volviera a llamar la atención de Calum en esta vida. Incluso Thorne. Renacido con todos sus recuerdos. Sería difícil lidiar con el bendito Marqués de Pingnan. Mientras la mirada de todos se centraba en la emperatriz y la procesión de Calum. Solo Thorne. Llena de ansiedad. Apretó la mano de Ayara. Ayara.
Pase lo que pase. Siempre estarás a mi lado. ¿Verdad? Ya. Ayara hacía tiempo que había superado sus rencores con Thorn. Su corazón estaba completamente dedicado a su esposo. ¿Quién era? Por una vez. Genuinamente amable con ella. Naturalmente le entregó a Fostel el acomodador de Vlad. Ayara asintió y respondió, por supuesto. Esposo. Ayara no puede vivir sin ti. Al ver la sincera confianza y cariño de Ayara, el corazón de Thorn se alivió. Pero al instante siguiente, la satisfacción y el alivio en su rostro fueron destrozados por Calum. Lysandra. ¿Por qué no subes al barco? ¿Por qué sigues aquí de pie? Con la emperatriz y Calum acercándose. Su voz era exageradamente familiar. Casi juguetona. Lo suficiente como para que todos la oyeran. Antes de que pudiera inclinarme y saludarlo, Calum desmontó rápidamente de su caballo. Me agarró del brazo. Me lleva alegremente hacia el sedán de la emperatriz, su majestad. Ella es Lysandra, la futura señora de la casa del marqués de Pingnan. El que te hablé. ¿Qué? La voz temblorosa de Thorn llegó incluso más rápido que la respuesta de la emperatriz. Pero su voz ya no tenía el poder de llamar la atención. La emperatriz. Regia y digna. Sonrió amablemente y me tendió la mano. Querida. Déjame ver qué clase de jovencita ha conquistado el corazón de Calum. Dos rubores aparecieron en mi rostro cuidadosamente maquillado. Al mismo tiempo oí la exclamación colectiva desde el barco. ¿Quién habría pensado que la común y corriente Lysandra era la prometida del marqués de Pingnan? Hace apenas unos momentos. Muchas de estas mismas personas me habían humillado. La emperatriz me regaló públicamente una horquilla con cabeza de fénix. Y con el marqués de Pingnan a mi lado. Me puse de pie con orgullo. Acercándome de nuevo a la cabaña bloqueada, declaré en voz alta. ¿Puedo preguntar? Damas y caballeros, ¿creen que esta joven, a quien crié, es digno de subir al barco de la emperatriz? Las expresiones de Calum y la emperatriz cambiaron al instante. Hace apenas unos momentos. Las nobles jovencitas que se habían burlado de mí casi se desmayan en el acto. Alara y Thorn tropezaron. Sus gustos se desvanecieron. Habían hablado con tanta arrogancia. Sin darse cuenta de cuánto había llegado a oídos de la emperatriz y de Calum. Calum. Con una sonrisa que no le llegó a los ojos, miré a mi alrededor. No tenía ni idea de que en el juego que preparé había gente intentando bloquear a mi esposa. Su mirada recorrió la sala. Y quienes casi se desmayaron finalmente lo hicieron. Incluso yo, la emperatriz. Reconozca que la prometida del marqués de Pingnan es educada y refinada. Digno de ser una dama de alta alcurnia. Si alguien piensa que tengo poco juicio, entonces no tengo por qué entretener a quienes faltan al respeto a la familia real. Con un zumbido frío, la emperatriz ordenó a los guardias que sacaran a esas pocas personas del barco. Era fácil imaginar que su única opción ahora era retirarse del cargo e irse de la capital. Mientras Calum y yo pasábamos junto a Thorn y a Lara, Calum preguntó con complicidad. Oye, ¿no son mis cuñados? ¿Están aquí para recibir a los invitados de la emperatriz? La noticia de mi inminente boda con el marqués de Pingnan cayó como un rayo. Thorn y Alara se quedaron sin palabras por un momento. Respondí con fingida preocupación, señor. Recibir a los invitados de la emperatriz es deber de los funcionarios internos. Además, me pregunto por qué mi hermana y mi cuñado estaban hablando de prepararme una contidina. Ah, sí. Bueno. Supongo que es una suerte que el marqués me propusiera matrimonio primero. Calum intervino. Siguiendo la corriente. Las expresiones de Thorn y Alara eran un caleidoscopio de emociones. Alara. Incrédula. Balbuceó, Lysandra. Debes estar bromeando, ¿verdad? Con calma le quité la mano. Que instintivamente me había agarrado la mía, hermana. ¿Bromeas? Los regalos de compromiso del marqués llegaron a tu casa hace un tiempo. Y los aceptaste con gentileza.
¿No lo sabes? Callum lo interpretó a la perfección, ¿no? ¿Es cierto? Alara. Ante la fría mirada del marqués, sonrió con más rigidez que cuando lloraba. Señor. No es así. Solo guardaba los regalos para Lisandra. Cuando se case lo devolveré todo como estaba. Presa del pánico, Alara se hizo a un lado rápidamente, arrastrando a Thorne a un rincón. La expresión de Thorne era de asombro. Le temblaban los labios al negar levemente con la cabeza. No, no. Esto no está bien. ¿Cómo podría ser Lisandra la esposa del marqués? Se supone que Alara lo es. Observó cómo Callum me acompañaba a la alta sociedad de la capital. La pobre niña, antes despreciada. Con sus delicadas cejas fruncidas y una sonrisa encantadora, ahora parecía brillar como si las estrellas estuvieran a su favor. El ojo de Thorne se llenó lentamente de venas inyectadas en sangre. Esta escena recordaba el pasado, cuando Alara lo abandonó para casarse con una mujer de alto rango. Sorprendió a todos en la capital. Fue entonces cuando Alara volvió a robarle el corazón a Thorne. Igual que el joven enamorado por primera vez. Dispuesto a sacrificarlo todo. Los hombres siempre quieren lo que no pueden tener. Pero en esta segunda vida, me dejó de lado como a un zapato viejo. Mientras tanto me convertí en la mujer que todos envidiaban, la esposa del marqués. La mirada de Thorne ardía con intensidad. A mitad del banquete le envié un mensaje a Thorne. Lo invité a reunirse conmigo en privado, en una cabaña apartada del barco. La criada que entregó el mensaje. Delante de Alara. Le indicó a Thorne que la reunión era solo para él y que no se permitía la entrada a mujeres. Los sirvientes del marqués, con la nariz en alto, miraron a Alara con irritación al marcharse. El estado de degradación de Alara hizo que Thorne se sintiera aún más incómodo. Su rostro se iluminó de alegría. Esposa. ¿Lo oíste, verdad? La esposa del marqués solo me deja ir a mí. Querido. Me prometiste que no harías nada. Con Lisandra. ¿Verdad? Esta vez. Fue Alara quien agarró con fuerza el brazo de Thorne. Negándome a dejarlo ir, Thorne me había inculcado la comprensión. Al ver que aún sentía algo por él, perdió todo deseo de consolar a Alara. Con un impaciente gesto del brazo, se zafó del abrazo de Alara y siguió apresuradamente al mensajero. Su mente está claramente en otra parte. No se preocupe, mi señora. Vuelvo enseguida, dijo mientras se adelantaba a toda prisa. Pronto, con un suspiro bajo, Thorne abrió la puerta corrediza de la habitación privada del barco. Estaba deseando poner esa sonrisa segura que delataba sus intenciones. Lisandra. Lo sabía. Has estado jugando conmigo todo este tiempo. Intentando reconquistarme. No es así. Incluso después de renacer. Admito que sigues siendo tú quien me tiene en el corazón. Alara es torpe y anticuada. Ella no es rival para ti. Estamos destinados a estar juntos. En esta vida y en la siguiente. Al ver el paisaje tras la puerta, las palabras seguras de Thorne flaquearon. De repente se silenciaron. ¿Por qué no continuar? Thorne. ¿Qué sucedió exactamente en la vida pasada? La simple visión de una punta de la brillante prenda amarilla de Alara asomando por detrás de la puerta hizo temblar a Thorne. Sus piernas cedieron. Y cayó de rodillas. Al darse cuenta de su desgracia, tartamudeó: «Jamón, señora». Su Majestad. Buscó rápidamente mi figura. Solo para encontrarme de pie junto a Callum. Me incliné respetuosamente y hablé con convicción. Su Majestad. Este hombre ha estado afirmando revertir el destino. Que ha renacido. Yo, como mujer humilde criada en el tocador, no tengo ni idea de tales cosas. Pero no sé si el renacimiento de Thorne es una bendición o una maldición. Por eso me he tomado la libertad de presentarlo ante ustedes. Hablé con firmeza. Con una certeza inquebrantable. Tamsin. De pie a mi lado, asintió vigorosamente.
Ella había sido quien escuchó a Thorne hablar de su renacimiento con total confianza, sin que él supiera que ella lo escuchaba. Caelum condujo a Tamsin ante el emperador. Y sin poder contenerse, reveló todo lo que sabía. Este paseo en bote por el lago no era más que una trampa para atrapar a Thorne. El emperador, deseoso de confirmar su identidad. Incluso se había disfrazado para observarlo. Cuando Thorne entró en la habitación, había sido tan imprudente con sus palabras que las sospechas del emperador prácticamente se disiparon. El emperador le hizo un gesto cálido a Thorne para que se levantara. Su voz era cordial pero mordaz. Thorne. Ya que posees tan grandes habilidades, ¿por qué no te presentas a la corte de inmediato? Con la frontera al borde de la guerra, ¿tienes algún plan o conocimiento de tu vida pasada que pueda ayudarnos? Thorne se postró en el suelo, temblando de miedo. No tenía planes. Ninguna idea brillante. Thorne no era más que un playboy con un cargo oficial menor. Un puesto heredado del favor de su abuelo. En su vida pasada. Estaba consumido por el amor y la venganza. Ignoraba que el duque de Pingnan se preparaba para la guerra y que la corte ya estaba organizando un matrimonio para Caelum en caso de su muerte. Si Caelum moría, la corte quería asegurarse de que quedaran herederos. Por eso las mujeres nobles de la capital lo evitaban. Para asegurar riqueza y estatus. El padre de Thorne le había presentado a Ellara, quien había regresado con su familia tras un divorcio. Afirmar que el duque la había salvado tras caer al agua era una forma de inspirar compasión. Ellara se volvió a casar. Pero Thorne, al ver a su esposa ascender a una posición más alta, sintió una profunda decepción. Juró poner el mundo patas arriba. Para demostrar su lealtad a su amor. Thorne estaba asustado. Lo contó todo con manos temblorosas. Mi renacimiento solo sirve para compensar mis arrepentimientos. Pasar mi vida con quien amo de verdad. Por amor. Volvió como un romántico empedernido. Pero en cuanto dijo esto, todos los presentes lo recibieron con risas. Si le dieran una segunda oportunidad en la vida, ¿a quién le importaría aún el amor y el odio? Tras mi renacimiento subí al carruaje de Caelum. Con los dedos húmedos, seguí el camino que habían tomado los enemigos al asolar ciudades y marchar hacia el sur en la vida pasada. Le revelé todo lo que sabía a Caelum. Y me concedió la posición de su legítima esposa. Nunca tuve la intención de pelear por amor ni de vengarme de errores pasados. Solo quería aprovechar esta oportunidad divina para obtener el máximo beneficio. La verdadera naturaleza de Thorne salió a la luz ante el emperador. Estaba aterrorizado. Tartamudeaba de una forma que lo hacía parecer un tonto. El emperador. A punto de estallar de ira. Me interrumpieron cuando vi una oportunidad. Hablé rápidamente. Si Thorne realmente ha revelado sus raíces ocultas, sería mejor enviarlo al frente. Si gana batalla sin fallar, demostrará su valía al reino. Pero si comete algún error, debería ser tratado según la ley militar. Para que no haya amenazas futuras. Al terminar de hablar, Thorne se desplomó en el suelo con un golpe sordo. Se había desmayado de miedo. Cuando Thorne despertó, se encontraba impres y en un carruaje camino a la frontera. En su vida pasada, Thorne había hecho una promesa trascendental en su noche de bodas con Alara. Jurándole lealtad. Para demostrar su redención. Me había desechado. Me expulsaron de la capital. Pero había presenciado la caída del duque de Pingnan. Y el país se había desmoronado con la invasión enemiga. Alara, presionada por sus padres, murió defendiendo su lealtad al duque. Pero sus padres también perecieron esa misma noche. Huí entre los reformistas, presenciando la devastación del país. El sufrimiento del pueblo, un sufrimiento del pueblo. Y los actos desesperados de canibalismo. ¿Por qué entonces? ¿Solo escuchamos reverencias al amor eterno en los cuentos? ¿Por qué siempre tiene que ser el amor el que conmueve los cielos? No debería ser así. Si pudiera retroceder el tiempo y cambiar el curso del destino, no pediría un lodest ni una vida cruzada.
Quiero paz en los ríos y los mares. Un mundo próspero y pacífico. Thorne y yo. En la luz y la sombra. Reconstruir los relatos de la vida pasada. Permitiendo a Kaelum prever la victoria a kilómetros de distancia. El día que Kaelum regresó victorioso. El emperador le otorgó a Thorne el puesto de gran preceptor. Alara. Trilled. No pude evitar presumir. Se rió de mí por revelar el secreto del renacimiento de Thorne. Creyendo que eso solo lo ayudaría a ascender. La propia Alara se convirtió en una dama prominente, solo superada por la emperatriz. Pero pronto. Alara salió del palacio. Llorando. Su túnica oficial estaba hecha jirones. Se arrodilló ante mí. Antes orgullosa e intocable. Alara ahora suplicaba. Su voz estaba llena de desesperación. Hermana. Estoy dispuesta a ser tu concubina. Por favor. No dejes que se divorcie de mí. Me lo prometió. Juró que nunca nos separaríamos. En esta vida y en la venidera. Thorne, tan abrigado por un suspiro victorioso y recién nombrado gran preceptor. Le pidió al emperador que se casara con la esposa del duque de Pingnan. Esto conmocionó a toda la corte. Kaelum lo derribó de inmediato frente al salón imperial. ¡Qué extraño, Thorne! Tú que puedes ver el pasado y el futuro, ¿no previste esta patada? Thorne se puso de pie de un salto. Ojos llenos de odio. Pero más que eso, frustración y resentimiento. Lifander siempre fue mi esposa. Solo la buscas por su belleza. Intentas robármela. Kaelum. Enfurecido. Estaba a punto de reír. Pero Alara estaba fuera de sí por el pánico. Ni siquiera había tenido tiempo de disfrutar de la gloria de ser la segunda al mando de la emperatriz cuando Thorne le entregó los papeles del divorcio. Ese mismo día, me casé con el duque de Pingnan. Thorne personalmente devolvió a Alara a su familia. No tenía intención de lidiar con sus padres ni con Alara. Thorne apartó la cortina de mi ventana con una rama de flor de durazno. Lo enviaron a la frontera a luchar. El otrora extravagante playboy de la capital. Ahora se deshace de su arrogancia juvenil. Estaba irreconocible, hosco y destrozado. La mirada de Thorne se suavizó con una suave calidez. Lysandra. Ahora lo entiendo. En realidad no querías casarte con el duque de Pingnan. Simplemente no querías ver el país destruido de nuevo. A la gente sufriendo. Estaba ciego. Creía que Alara era mi verdadero destino. Pero tú eres sabio. Amable. Y con ambiciones por el bien común. Alara. Después de todo, es una mujer miope. Después de 2 vidas. Mi corazón te pertenece, Lysandra. Thorne habló con tanto cariño que cerré la ventana con un gesto deliberado. Fingiendo confusión. ¿Por qué ladra un perro afuera? Thorne dudó. Entonces oyó la voz de Calum desde adentro. ¿De dónde salió este perro? ¿Se atreve a ofender a mi esposa? Lo despellejaré. Thorne se dio la vuelta y echó a correr. Después. Thorne me envió un mensaje diciendo que vengaría a todos los que me habían hecho daño. Thorne obligó a mi madre biológica a firmar un juramento de sangre. Reconociendo todo el abuso que me había infligido. Esto llevó a mi padre a abandonarla. Criando a una concubina para que fuera su nueva esposa. Me convertí en la hija legítima de una familia noble. La Alara que una vez me humilló. Junto con su madre. Quedó reducida a una indigente. Mujer abandonada. Entre bastidores. Thorne se regodeaba en su propia satisfacción. Creyendo que solo él entendía como una chica humilde como yo había sobrevivido bajo la opresión de mi madre biológica. Las flores de durazno que nunca llegaron. Junto con una carta que detallaba el miserable destino de Alara y su madre. Llegaron a mi escritorio. Pero Thorne. Ansioso por demostrar su valía. No lo sabía antes de casarme con el marqués de Pingnan. Mi familia ya me había reconocido como su hija legítima. Como resultado, mi tía perdió su estatus legal.
Mi padre la envió a una villa en las afueras de la capital, donde pudiera vivir libremente. Cuando Thorne se dio cuenta de que la promesa hecha con las flores de durazno no tenía consecuencias, incluso intentó un asalto a medianoche en la residencia del marqués de Pignan. Solo para verme. El sirviente lo detuvo. Hizo que su horquilla cayera al suelo. Parecía el caballero enamorado que una vez me idolatraba con cada mirada que le dirigía. Sus ojos estaban llenos de decepción y profundo afecto. Lysander. Callum te engañó. Se casó contigo. Te elevó a hija legítima. Y eliminó a la Anna perdida de su madre, así que todo es una actuación. Siempre ha tenido a otra mujer en su corazón. Alguien de una familia de alto estatus. Y no es posible que se convierta en la viuda de un general. Tu marido nunca te ha amado. Si muere, tendrás que vivir de luto y cuidar de su familia. Si lo logra, acabará divorciándose de ti y se casará con la mujer que ama de verdad. Thorne me reveló todo lo que había investigado sobre Callum. El rostro de Callum, sombrío, estaba a mi lado. Pero me tranquilizó, Lysandra. Nunca terminaremos como tú en tu vida pasada. Me casé contigo porque te amo de verdad. De ahora en adelante estaremos juntos en la vida y en la muerte. Deseando envejecer juntos. Un marqués de Pignan lanzó una mirada fría al incrédulo Thorne. ¿Alguien? Lleva al maestro nacional al palacio. Thorne aún no se daba cuenta de eso. Con su renacimiento, ya había atraído la atención equivocada. No hace mucho un daoísta itinerante apareció en el palacio. Afirmó que al quitarle la carne a Thorne, podría preparar un elixir inmortal. Thorne desconocía el desastre inminente. Confiaba en sus logros militares. Había solicitado el divorcio. Esto conmovió aún más al emperador. Hoy, Thorne quiso casarse conmigo. Pero mañana, ¿podría buscar a la emperatriz? O quizás la reina. Truenos y lluvia. Ambos son bendiciones del emperador. Y Thorne estaba condenado a morir. Alara. Sigue obsesionado. Me rogó que la llevara a ver a Thorne, prisionera en el palacio. Pero esa sola visión hizo que Alara vomitara el desayuno. Lysandra. Miserable. ¿Qué le has hecho? Thorne fue atado frente a un enorme horno alquímico. El daoísta errante cantaba conjuros mientras se cortaba la carne. Añadió cinabrio y mercurio para preparar el elixir de la inmortalidad. Limpié las cenizas que habían caído del horno. No es lo que le hice. Es lo que el emperador quiere que haga. Si Thorne puede revertir el mundo, entonces, ¿por qué el emperador no puede revertir el tiempo ni volverse inmortal? Antes de que la noticia de la victoria fronteriza llegara a la capital, el emperador ya había ordenado en secreto que se vigilaran los movimientos de Thorne. Cuando regresó a la capital, el emperador planeó de inmediato usar la sangre y la carne de Thorne para crear el elixir de la inmortalidad. Thorne suplicó desesperadamente, Lysandra, Callum te ha hecho daño. Solo yo te he amado de verdad. Al principio. Te hablé con crueldad porque me importabas demasiado. Fuiste mi esposa en mi vida pasada. ¿Cómo podría separarme de ti? ¿Y tú? Mujer desalmada. Te casaste con otra. Ni siquiera me miró. Solo entonces me di cuenta de lo equivocada que estaba. Lysandra. Daría mi vida y todas mis vidas futuras solo porque me volvieras a mirar. No deberíamos ser así. Thorne volvió a jurar apasionadamente. A su lado, Alara. Con el alma destrozada. Se tapó los oídos. No. Somos nosotros. Prometimos no separarnos jamás. Thorne. Es a mí a quien amas. Soy tu esposa. Pero al final. Todos esos votos. Todas las promesas de vidas pasadas no eran más que ilusiones. Vi cómo se desarrollaba la farsa. Mientras Alara permanecía obstinadamente en la cámara de alquimia, hablando de cómo estarían juntos toda la vida. Poco después, se supo que Thorne usó toda su fuerza para liberarse de sus cadenas. Estranguló a Alara por el cuello.
Es tu culpa. Es por tu culpa. Si no fuera por ti, estaría casado con mi verdadera y legítima esposa, la primera esposa del marqués. Con las mismas palabras, volvió a culpar a la mujer a la deriva. Alara murió en manos de Thorne. Thorne sonrió tontamente. Entonces se entregó al horno alquímico. En el fuego abrasador. Juró. Este amor conmoverá los cielos. Revertiré el mundo y reescribiré nuestro destino. El maestro nacional y Alara perecieron en las profundidades del palacio. El emperador, obsesionado con la búsqueda de la inmortalidad, ignoraba los asuntos de estado. Y empezaron a correr rumores. Kalem, como ministro de confianza del emperador, izó el estandarte para purificar la corte real. Y enfrentó poca oposición. Pero aún así, el ascenso de Kalem al trono no sería fácil. Lo acompañé en campañas, ayudándolo a escapar de situaciones cercanas a la muerte. Mi rostro llevaba la cicatriz dejada por la desesperada resistencia del ex emperador. El día que Kalem ascendió al trono, crió el hermoso resto de una noble dama. Él dijo: serás mi concubina. Y ella será mi emperatriz. Sonreí con amargura. Resignado. Hacía tiempo que sabía que todo lo que Thorne me había dicho era verdad. El corazón de Kalem perteneció a otra persona. Una vez. Nos casamos por la paz del mundo. Ahora. Me dejó de lado como a un zapato viejo por una jovencita que le gustaba. Bajo mis mangas sueltas. De repente metí una cabeza y un abad en el pecho de Kalem. Entonces es ahora. Sin piedad. Clavé el cuchillo una y otra vez. ¿Acaso la historia del divorcio y la persecución de tu esposa es el preludio de una esposa legítima que se convierte en emperatriz? Caminé hacia el trono. Mis dedos rozaron la corona del emperador. Mientras miraba a la noble dama horrorizada, no participaría en esto. Si me dieran otra oportunidad en la vida. ¿A quién le importaría aún el amor y el odio? Lo que quería era usar este poder supremo para ayudar a la gente del mundo. Fin. Presenté el examen de admisión a la universidad junto con mi novio y su primer amor. Obtuve una puntuación de 707, mientras que ella obtuvo una puntuación de 706. Cuando llegó el momento de completar nuestras preferencias universitarias, elegí la Universidad de Tinsua como mi primera opción. Pero cuando llegó la carta de aceptación, me encontré con que era esa universidad en lugar de Tinsua. Me habían aceptado en la Universidad Qing'an. Estaba confundido. No entendía qué había pasado. Hasta que escuché a mi novio hablando con su primer amor. Me alegro de haber cambiado la preferencia universitaria de Atena. Tinsua solo admite a 10 personas. Tú y Atenea estaban a solo un punto de distancia. Si la hubieran admitido, no te habrían admitido. Me enteré. Fue entonces cuando me di cuenta de que mi novio había alterado mi solicitud en secreto para ayudar a su primer amor a entrar en Tinsua. Furiosa. Los confronté. Pero en lugar de defenderse, me dejaron inconsciente. Me metieron en un saco. Y me asfixiaron hasta morir. Cuando volví a abrir los ojos, volví al día en que estaba llenando mi solicitud para la universidad. Lo primero que hice después de renacer fue cambiar mis preferencias. Atenea. La solicitud está lista. Vamos a comer. Dijo una voz familiar. De repente me di cuenta de que había renacido. En mi vida anterior, mi novio y su primer amor habían hecho juntos el examen de admisión a la universidad. Obtuve una puntuación de 707 mientras que ella obtuvo 706. Yo había elegido a Tinsua como mi principal preferencia. Pero mientras esperaba con ansias la carta de aceptación, me notificaron que había cometido un error. Me aceptaron por casualidad en la Universidad Qing'an. Y se convirtió en el hazmerreír de toda la ciudad. Mientras tanto, el primer amor de mi novio, Lilith, había obtenido un punto menos que yo. Pero la aceptaron en Tinsua, donde ella lo celebró con todos sus compañeros. Justo cuando no entendía nada, escuché a mi novio. Cassius sí. Y su primer amor,
Me alegro de haber cambiado la solicitud de Atenea. Tinsua solo admite estudiantes densos. Tú y Atenea estaban a solo un punto de distancia. Si la hubieran admitido, no te habrían admitido. Fue entonces cuando me di cuenta de que Cassius había alterado mi solicitud para ayudar a Lilith a entrar en Tinsua. Furioso los confronté. Pero en lugar de defenderse, me dejaron inconsciente. Me metieron en un saco. Y me asfixió hasta la muerte. Atenea. ¿Por qué no dices nada? La voz de Casio me devolvió al presente. Fruncí el ceño. Me agarré el estómago y dije, me duele un poco el estómago. No creo que pueda comer ahora. ¿Por qué me duele el estómago de repente?, preguntó Cassius. Su rostro se llenó de preocupación. Fruncí el ceño. Parecía dolido. No lo sé. Pero me duele tanto que no puedo comer hoy. Se suponía que celebraríamos juntos una vez que terminaras de completar tus preferencias. Dijo. Me saltaré la celebración. Respondí rotundamente sin esperar a que Cassius dijera nada más. Me di la vuelta y salí de la escuela. Una vez afuera, corrí a casa como si estuviera en una carrera de 800 metros. En cuanto llegué a casa, abrí la computadora. Efectivamente. Descubrí que Cassius había cambiado mi solicitud de Tinsua a Rei en Iao. En mi vida anterior confiaba profundamente en Cassius. Cuando se ofreció a ayudarme a completar mis preferencias, no sospeché nada. Pero solo después de que él y Lilith me metieran en la cama y me asfixiaran, me di cuenta de lo terriblemente equivocada que estaba. Por suerte, ya había cumplido con la sesión de tierra. Aún podía cambiar mis preferencias universitarias dentro del plazo permitido. Así que lo primero que hice al llegar a casa fue volver a cambiarlas. A la mañana siguiente, después de completar mis preferencias, dormí como nunca. Apenas me desperté, recibí una llamada de Cassius. Hola, Atenea. ¿Cómo estás? ¿Te sigue doliendo el estómago? Me siento mucho mejor después de dormir. Bien. Me siento aliviada. Pero dudó un momento. Sé que quieres entrar en Tinsua. Así que lo elegí como tu primera opción. No piensas cambiarlo, ¿verdad? Claro que no. Ya me llenaste Tinsua. ¿Por qué iba a cambiarlo? Qué bien, dijo. Y tras escuchar la respuesta que buscaba, Cassius conversó tranquilamente un rato antes de colgar. Supuse que Cassius estaba ansioso por compartir la buena noticia con Lilith. Desafortunadamente, tras haber cumplido con mi embajador, él no contaba con mi renacimiento en esta nueva vida. De ninguna manera iba a hacer lo que él y Lilith querían. Igual que en mi vida anterior. Después de completar mis preferencias. La noticia de que estaba solicitando plaza en Tinsua se extendió rápidamente por todo el barrio. Lilith. El primer amor de Cassius. Mintió justo al lado de mi casa. Así que no me sorprendió que ella también se enterara. Mientras yo sacaba la basura. Me encontré con Lilith. Al verme me preguntó de inmediato. Atena. ¿Supe que solicitaste plaza en Tinsua? Sí, dirigir cumplía mi obsesión. Respondí. ¿Estás tan seguro de que entrarás en Tinsua?, preguntó Lilith, fingiendo curiosidad. Respondí con indiferencia. Lo comprobé. Y Tinsua solo admite a 10 personas este año. Con mi puntuación. Apenas logro entrar. Tinsua es el sueño de todo estudiante. Si no solicito admisión en Tinsua, ¿a qué más puedo aplicar? Rei Nil. Lilith se rió a carcajadas. No captó el mensaje subyacente de mis palabras. Tienes razón. Con tu puntuación, Tinsua es la única opción. Pero como dicen, todo puede pasar. Hasta que llegue la carta de aceptación. Nadie lo sabe con certeza. ¿Verdad? Por su expresión, me di cuenta de que sabía que Cassius había alterado mi solicitud. Asentí. Sí. ¿Quién sabe? ¿Y tú? ¿A qué universidad te inscribiste? Yo también me inscribí en Tinsua. Aunque solo admiten a 10 personas.
Ya sabes, ya sabes. Cualquier cosa puede pasar. Me la estoy jugando. Quién sabe, quizá entre. Dije con un leve tarareo. Tienes razón. Espero que ambos entremos en Tinsua y seamos compañeros de clase. Lilith no dijo nada más. Pero había una leve, apenas perceptible mirada de burla en su rostro. Como si dijera: ¿quién querría ser tu compañero de clase? Deberías ir a King N.I.O. Unos días después, se venció el plazo para enviar las preferencias universitarias. Justo después de la fecha límite, Cassius me encontró de inmediato. Atenea. No sé si debería contarte esto. Pero si no lo hago, me sentiré culpable. La verdad es que me gusta mucho Lilith. Solo quedé contigo porque estaba molesto con ella. Pero me doy cuenta de que esto no es justo para ti. Así que después de pensarlo decidí decirte la verdad. Cassius se paró frente a mí con cara de culpable. Como si lo lamentara. Pero sabía que solo estaba rompiendo conmigo porque la solicitud estaba finalizada. Era demasiado orgulloso como para tener una novia en King N.I.O. Sentí un alivio secreto. Me preguntaba cómo romper con él. Y ahora él lo hacía por mí. Así que dije, está bien. Lo entiendo. Ya que te gusta Lilith, deberías estar con ella. Les deseo lo mejor a ambos. Que estén juntos para siempre. Casio tenía preparadas muchas palabras para explicarlo. Pero al ver eso acepté tan de inmediato. Se los tragó todos. Pasaron los días mientras esperábamos las cartas de admisión. Y yo solo estudiaba y descansaba en casa. Mientras tanto, Lilith pregonaba su solicitud con vehemencia. Anunció a todos que asistiría a Tinsua. Incluso su padre ludópata. No estaba seguro de si Lilith le había mencionado a su padre que Cassius había influenciado mis preferencias. Pero él, igual que Lilith, confiaba en que llegaría a Tinsua. Marte, su padre, pasaba a menudo por mi casa. Me miraba de reojo y escupía al suelo. Diciendo, alguien como tú acabará trabajando para mi hija algún día. No solo eso. Pero Marte también había estado pidiendo dinero prestado a cualquiera que le prestara algo para su adicción al juego. El sonido de la palmada en nuestro barrio no es muy bueno. Así que todas las noches puedo oír a Marte llamando a la gente para pedir dinero prestado. Oye, tío, voy a una sesión de música. ¿Me prestas 100? ¿0 yuanes? ¿Crees que no puedo devolverlos? Te lo diré. Mi hija entró en Tinsua. Y solo la beca escolar es 100. 0. Quizás también haya una bonificación corporativa. Tercer tío. Transfiérame 50. 0 yuanes. ¿De qué preocuparse? Cuando mi hija se gradúe de Tinsua, sin duda trabajará como líder en una gran empresa. Ganará millones al año con facilidad. Para entonces tendré todo el dinero que necesito. Mars incluso les pidió dinero prestado a mis padres. Oí que tu hija Athena va a una universidad de mala calidad. No es como mi hija, que va a Tinsua. Deberías hacerme un favor. Préstame dinero. Hasta luego. Puedo ayudar a tu hija Atenea. Si no, ni siquiera encontrará trabajo en el futuro. Mis padres se quedaron sin palabras. Mi hija tiene una nota más alta que la tuya. ¿Quién dijo que iremos a una universidad de segunda? ¿Sigues contestando? Mars señaló a mis padres. Riendo burlonamente. Si no me creen, esperen y verán. Cuando lleguen las cartas de admisión, desearás haberme prestado dinero. No me importará. Resopló y fue a pedir dinero prestado a otros vecinos. El día que finalmente enviaron las cartas de admisión, Cassius llegó temprano a casa de Lilith. Y los dos esperaban junto a la puerta. Mis padres estaban tan emocionados que me llevaron abajo también. Solo para encontrarse inesperadamente con Lilith Atenea. Tú también estás aquí esperando tu carta de admisión. Me miró con compasión. Si no recibes la carta de admisión de Tinsua, no estés tan triste.
Después de todo, la vida está llena de incertidumbres. Aunque Tinsua sea tu sueño. No todos los sueños se hacen realidad. Continuó. Así que necesitas estar mentalmente preparado. No te hagas muchas ilusiones al escuchar estas palabras. Que fueron exactamente las mismas que la última vez. No pude evitar encontrarlo gracioso. Solo dije, está bien. Y la ignoró. El repartidor llegó pronto. Llevaba una carta de admisión de Tinsua. Los vecinos que nos rodeaban vieron la carta de Tinsua y se congregaron con entusiasmo. Mars la vio y no pudo contener su emoción. La carta de admisión de mi hija a Tinsua por fin llegó. Grupo de ingenuos. Siguen sin prestarme dinero. Esperen a que mi hija se vaya a Tinsua. Entonces se pondrán celosos. Señaló a los vecinos que no le habían prestado dinero. Hablaba en un tono desagradable. Por fin, habiendo cumplido mi ADSI. Se acercó a mis padres y, con un tono grosero, dijo. ¿Y ustedes también? ¿No son profesores universitarios? Siempre menosprecian mi juego. Dicen que la gente como yo no puede educar a los niños. Mira. Mi hija, la jugadora, llegó a Tinsua. ¡Qué educada eres! Pero ni siquiera pudiste criar a un hijo que llegara a una universidad de verdad. Mi hija está muy por delante de la tuya. Viendo a Marte haciendo un berrinche. Mis padres no dijeron nada. Solo fruncieron el ceño. Lilith. Sin embargo, me miraba con compasión, Atenea. Al abrir tu carta de admisión. No te preocupes demasiado. Incluso Cassius me miró con compasión, el susto de Lilith. Después de todo. No todos entran a Tinsua. Así que si no lo logras, no te desanimes. Ante sus palabras simplemente sonreí levemente. Animémonos mutuamente. Justo entonces. El repartidor llegó corriendo con 2 cartas de admisión. Cartas de admisión de Tinsua. Destinataria 1, Lilith. Al oír esto corrí de inmediato a recogerlo. Hola. Esa es mi carta de admisión a Tinsua. Dámelo. El repartidor. Sin embargo. Retiré la carta y seguí leyendo. Destinataria. Atenea. ¿Qué tonterías dices? Es mi carta de Tinsua. Soy Lilith. Lilith, furiosa, bloqueó al repartidor y se apresuró a arrebatarle la carta. El repartidor frunció el ceño. ¿Qué estás agarrando? La carta de Lilith está aquí. 2. Aquí nos tienen, de la Universidad Lianhua Qinghai. Hubo un breve momento de silencio entre la multitud antes de estallar en carcajadas. ¿Qué clase de universidad es esa? ¿La Universidad Lianhua Qinghai? Menudo chiste. Lilith dijo que había entrado en Tinsua. Pero ¿cómo había acabado en una universidad tan ridícula? Lilith palideció. Corrió hacia el repartidor para arrebatarle la carta. Lo abrió. Solo encontró un papel de mala calidad dentro. Con una nota manuscrita, felicitaciones. Te han admitido en la Escuela de Formación Profesional Técnica Qinghai. Esto no está bien. Me has incriminado. Atenea, ¿intercambiaste las cartas con el repartidor? Esta universidad Qinghai es claramente tuya. Lilith perdió el control por completo. Se abalanzó sobre mí como una loca. Pero mi papá la detuvo con un fuerte empujón. Frunció el ceño y dijo, ¿qué tonterías dices? Las cartas de admisión las envían directamente las universidades. ¿Cómo pudo mi hija haberlas intercambiado? Cassius se adelantó de inmediato para apoyar a Lilith. Preocupado, dijo, si Atenea no intercambiaba las letras, ¿cómo podría entrar en Tinsua si no? Se suponía que debía ir a la Universidad Rei Nio. Finalmente rumbo a Feldleitsai. Hablé con una risa fría. Avanzando. ¿Cómo sabes que solicité plaza en la Universidad Qinghai? Te dije claramente que mi puntuación era bastante buena. Y prometiste ayudarme a solicitar plaza en Tinsua. Cassius me fulminó con la mirada. Su rostro se ensombreció.
¿Qué puntuación fue suficiente? Tinsua es la universidad soñada de Lilith. ¿Qué derecho tienes a competir con ella por un puesto? Entrega esa carta y ve a tu universidad Kingen-eyo. Por fin. Ya no podía fingir más. Dio un paso adelante. Con la intención de arrebatarme la carta, sonreí. La carta está a mi nombre. Aunque lo aceptes, Tinsua no aceptará a un impostor como tú. Eres un mentiroso. Esa carta debe tener mi nombre. Lilith se sonrojó de ira mientras me atacaba. Agarré la carta de admisión. Y lo abrió delante de todos. Las dos palabras eran inconfundibles, Atenea. Lilith se quedó paralizada. Su boca murmurando. Es imposible. Su padre. Marte. Corrió hacia adelante maldiciendo. Pequeña zorra. ¿Qué pasa? ¿No dijiste que entraste en Tinsua? ¿No dijiste que habría una recompensa? Si no hay recompensa, esos cobradores me van a matar. Será mejor que averigües cómo conseguirme dinero. Antes de que Mars pudiera terminar su frase, se oyó el sonido de tambores y gons desde fuera de la comunidad. Al frente estaba nuestro director. ¿Quién? Al verme. Gritó de emoción. Llegó el bono de Tinsua. La multitud estalló de emoción. Se agolparon para preguntar. Director. He oído que hay una bonificación de 100.000 yuanes por entrar en Tinsua. ¿Es cierto? 100. 0. Es imposible. El director sonrió ampliamente. Casi le partió la cara. Y se adelantó para entregarme un certificado. Declarando en voz alta que este año la bonificación se duplica. Son 200. Azaro. ¡Guau! ¿Qué? Entre la exclamación de la multitud. Mar se abalanzó y agarró a la directora del brazo. ¿Por qué sacó 200? 0. Su nota en el examen era solo un punto más alta que la de mi hija. ¿Por qué no darle esos 200? 0 a mi hija. ¿Los padres de Atena hicieron alguna donación a la escuela? Si no me lo explicas bien hoy. Aún no he terminado contigo, Marte. Eres un alborotador conocido. Reveló su verdadera naturaleza al ver el dinero. Arrastró al director a un berrinche. Usó todos los medios para exigir los fondos. Sin embargo, el director permaneció imperturbable. Frunció el ceño mientras miraba a Marte. Deberías hacerle estas preguntas a tu hija. Su nota fue lo suficientemente buena como para entrar en una universidad de primer nivel. Aunque no fuera Tinsua. Pero su hija estaba tan segura de que entraría en Tinsua que dejó todas sus demás opciones en blanco. Por eso solo la aceptaron en la Universidad Bluebeard. Yo no. Lilith. Ya no pudo contenerse. Rompió a llorar. Volviéndome hacia Cassius el mayor. Fuiste tú quien me dijo que no necesitaba solicitar plaza en otras universidades. Que sin duda entraría en Tinsua. ¿Qué? ¿Qué es esto, la Universidad Bluebeard? El rostro de Cassius palideció. Su pánico era evidente mientras balbuceaba una explicación. No lo sabía. Pensé. Ya lo pensé. ¿Ya qué? Sabía exactamente lo que Cassius quería decir. Pero con tanta gente alrededor. Si soltaba que había cambiado la solicitud de Atenea. Lo denunciaría inmediatamente a la policía. Él también. Comprendió la gravedad de la situación y titubeó. Finalmente no dijo nada. Aunque me lanzó una mirada furiosa, no presté atención a sus reacciones. Sin dudarlo. Acompañé al director y a su séquito a mi casa. Luego tranquilamente me senté para una entrevista con los periodistas. Durante los siguientes días. Mi barrio estaba repleto de entusiasmo. Muchos medios de comunicación y amigos que se enteraron de mi llegada a Tinsua vinieron a felicitarme, llenándome de halagos poco sinceros. Recordé cómo. En mi vida anterior, la aceptación de Lilith en Tinsua había atraído la atención de los medios. Unos padres insensibles trajeron a sus hijos para que se contagiaran de su suerte.
La seguían como si fuera una celebridad. Y porque yo había ido a la misma primaria que Lilith. A menudo oía el desdén y la burla. Fuimos a la misma escuela. Y ella está en Tinsua. Mientras Atenea es un pájaro azul. ¡Qué vergüenza! Robo. Oí que es hija de un profesor. ¡Qué raro! Ese tipo de profesor es repugnante. Si fuera yo, ya me habría suicidado. ¿Qué sentido tiene vivir así? Esas crueles palabras. Como cuchillos. Me atravesaron. Dejándome sumida en una profunda desesperación. En mi estado de desesperanza, busqué consuelo en Cassius y Lilith. Solo para encontrar un final trágico. Pero en esta vida, les tocó vivir lo que yo había vivido. 3 días después. Cassius vino a mi casa. Para ser preciso. Llevaba días llamándome y escribiéndome. Pero no me molesté en mirar nada. Así que lo bloqueé. Estaba a punto de bajar a desayunar cuando vi a Cassius de pie frente a mí. Sosteniendo un ramo de flores. Sus ojos se llenaron de un cariño insigne. Atenea. Te he estado esperando toda la mañana. Por fin bajaste. Puse los ojos en blanco. Burlándose. ¿Qué esperas? Ve a empacar tus cosas y reúnete con tu novia en el Valle de Lianua. A pesar de mi tono sarcástico. Cassio no se avergonzó. Al contrario, su entusiasmo aumentó aún más. Acercándote a mí. Atenea. Puedo notar por tu tono que todavía te importa. Debes estar desconsolado por nuestra ruptura. Pero todo esto fue un malentendido. Solo estaba bromeando contigo. Volvamos. Me acercó las flores a la cara. Hice una mueca. Observando el feo ramo con desdén antes de volverse hacia el de reojo. Cassius. ¿Puedes dejar de darme asco? Sabes exactamente lo que pasó con mi solicitud. Así que no vengas aquí haciéndote el bueno. Sueñas y crees que te perdonaré. Mientras intentaba pasar junto a él. Me siguió obstinadamente. Atenea. Estaba confundida con la solicitud. Además. Ya lo cambiaste de nuevo, ¿verdad? Y entraste en Tinsua. Así que al final todo salió bien. Estaba tan enfadado que casi me rió. No podía comprender cómo alguien podía ser tan descarado y decir semejante barbaridad con la cara tan seria. Estaba a punto de girarme y gritarle. Pero entonces vi a Lilla de pie cerca de la puerta. Su rostro se retorció de ira mientras nos fulminaba con la mirada a Cassius y a mí. Una idea cruzó mi mente. Rápidamente reprimí mi disgusto y lo reemplacé con una sonrisa falsa. Incliné la cabeza mientras miraba a Cassius. Tienes razón. Ya llegué a Tinsua. Así que no tiene sentido vivir en el pasado. Ya soy oficialmente estudiante de Tinsua. No hay necesidad de guardar rencor. El rostro de Cassio se iluminó de alegría. Asintió con entusiasmo. Atenea. Sabía que eras la pura y bondadosa. En cuanto lleguemos a Pekín, te cuidaré bien. Después de graduarte de Tinsua, nos quedaremos en Pekín y compraremos una casa. Hizo como si me abrazara. Aunque me sentí asqueado, noté que la cara de Lilla se ponía roja de furia. Me coloqué deliberadamente de forma que Lilla pudiera vernos claramente a Cassius y a mí fingiendo un abrazo. Entonces inventé otra excusa. Aparté a Cassius y me dirigí hacia el vecindario. Esa noche. Mientras regresaba a casa, Lilith me detuvo abajo. Tenía la cara magullada. Claramente por una paliza. Mientras me miraba con los dientes apretados. ¿Qué te dijo Cassius hoy? Me di cuenta de que finalmente había perdido la compostura. Así que fingí vergüenza. Fingí dudar. Nada más. Solo dijo que se arrepentía de haber terminado conmigo y que quería volver. Claro. Eso fue lo que dijo. Ese idiota. Lilith apretó los dientes. Maldijo en voz baja antes de girarse y burlarse de mí. Atenea. ¿Hasta dónde puedes llegar? Cassio nunca te amó.
Solo se quedó contigo para ayudarme a cambiar tu solicitud y entrar en Tinsua. Eres un tonto. Mereces que te engañen. ¿Engañado? Parpadeé inocentemente dirigiendo mi mirada hacia mí. Fingiendo sorpresa. Pero Lilith. Ahora soy yo quien está en Tinsua. ¿Alguna vez has considerado quién es el engañado? El rostro de Lilith palideció al instante. Apretó los dientes y dio un paso al frente. ¿Qué quieres decir con eso? ¿Nos ocultas algo a Cassius y a mí? Retrocedí un paso, poniendo cara de nerviosismo. Y ahora, qué bueno saberlo. Y aunque lo fuera. Es un asunto entre Cassius y yo. ¿Cómo iba a decírtelo? ¿Al forastero? La furia de Lilith llegó a su punto álgido. ¿Forastera? Soy el primer amor de Cassius. Nos conocemos desde la infancia. Lleva años enamorado de mí. Y él haría cualquier cosa por mí. ¿Quién eres tú para decir que soy el forastero? Pero Cassius no dijo eso. Respondí con inocencia. Como si no hubiera visto la ira en el rostro de Lilith. Me contó todo sobre tu plan de cambiar mi solicitud. Pero no quería hacerme daño. Así que dejó mi solicitud para Tinsua tal como estaba. Sabía que yo tenía un punto más que tú. Y que Tinsua solo admitía a un estudiante de nuestra zona este año. Así que aunque hubiera solicitado, no habría importado. ¡Ay! Me equivoqué. Casio me dijo que no te contara estas cosas, Lilith. Haz como si no te hubiera dicho nada. Tras decir eso, la miré con aire de disculpa antes de darme la vuelta para irme. En cuanto entré al ascensor, oí a Lilith rechinar los dientes y maldecir a gritos el nombre de Cassius. Marte. Quien antes creía que su hija iba a Tinsua. Había pedido prestado mucho dinero para jugar. Sus deudas se habían disparado de 80 a 800. 0 yuanes. Los cobradores de deudas. Ahora saben que su hija fue admitida en la Universidad de Ingyao en lugar de Tinsua. Se dio cuenta de que los había estado engañando y lo golpeó aún más salvajemente. Viejo bastardo. Te atreviste a presumir de que tu hija había entrado en Tinsua. Resulta que no son más que basura. Será mejor que paguen ya. 800, 0. O enviaré a tu hija al club para que gane dinero para nosotros. Marte. Lo tiraron al suelo. Suplicó clemencia. Asintió frenéticamente al oír esas palabras. Está bien. Está bien. Pero no me golpees más. Haré lo que sea. Te enviaré a mi hija. Por favor, perdóname. Lilith no podía creer que su padre hubiera dicho cosas tan viles. Apretó los dientes mientras miraba fijamente la escena frente a ella. De acuerdo. Todos me mentisteis. Me humillasteis. Se alimentasteis de mi sangre. Esta vez no te dejaré salirte con la tuya. Digo esto. Agarró el cuchillo y atacó al cobrador. El cobrador. No pudo esquivarlo a tiempo. Le cortaron el brazo y gritó de dolor. Los demás corrieron de inmediato y abofetearon a Lilith, quien gritó de dolor. Finalmente, tras haber ahuyentado a Leo, algunos vecinos oyeron el alboroto. Llamó a la policía en secreto. Los agentes llegaron justo a tiempo para salvar a Lilith y a Mars. Una ambulancia los trasladó al hospital. Pero Marte, queriendo evadir responsabilidades, huyó del hospital y desapareció sin dejar rastro. Los cobradores de deudas. Incapaces de encontrar a Marte, centraron su atención en Lilith. Lilith. No le quedó otra opción. Tuvo que encontrar la manera de devolver el dinero. Sin embargo, Marte había pedido prestado a todos sus parientes. Y nadie estaba dispuesto a prestarle más dinero. Al final, no tuvo más remedio que acudir a Cassius. Pero, para su sorpresa, Cassius la miró con desdén. Su voz estaba llena de disgusto. Lilith. ¿No te dije que rompimos? ¿Por qué sigues viniendo a mí? ¿Crees que querría una novia de la Universidad Qinghai? Cubierta de barro y con aspecto desaliñado. Lilith apretó los dientes y habló.
Así que fuiste tú quien conspiró contra mí. ¿Hiciste que Atenas solicitara ingreso a Tinsua a propósito? Y luego me hiciste solicitar ingreso a una universidad de segunda, solo para arruinar mi futuro. ¿De qué hablas?, espetó Cassius, irritado. Hice todo lo posible por ayudarte. Pero no te esforzaste lo suficiente. Ni siquiera entraste a una buena escuela. Acabo de terminar en una universidad de la King Nao. No sabes cuánto se han burlado de mí por tu culpa. Deja de venir a mí. Ahora estoy buscando a Atena. Solo las mejores estudiantes de Tinsua merecen ser mi novia. Con eso en mente. Se giró para cerrar la puerta. Totalmente ajeno al odio en los ojos de Lilith. En ese momento, tuve un mal presentimiento. Sobre todo después de ver la intención asesina en los ojos de Lilith. Enseguida me di cuenta de que algo andaba mal y eché a correr. Pero Cassius, aún ajeno a todo, seguía quejándose con Lilith. Es por tu culpa que Atenea me ignora ahora. Aléjate de mí. Antes de que pudiera terminar. De repente Lilith se abalanzó sobre él y le clavó un cuchillo en el pecho. El movimiento fue tan rápido que Cassius ni siquiera tuvo tiempo de reaccionar. Miró fijamente el cuchillo. Luego desprendió a Lilith. Tú. Perra sucia. Eres la verdadera perra. Ja 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 ja. Es por tu culpa que terminé así. Y ahora quieres dejarme para ir tras Atenea. Nunca te dejaré tener lo que quieres. Ja 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 ja. Lilith rió como un loco. Atacó de nuevo y lo apuñaló repetidamente. En poco tiempo el suelo a su alrededor estaba cubierto de sangre. Y el sonido de las sirenas llenaba el aire. Cassius. Tras haber perdido demasiada sangre, falleció tras intentos fallidos de reanimación en el hospital. Lilith fue arrestada inmediatamente y meses después condenada a cadena perpetua. Se decía que su estado mental se había deteriorado en prisión. Y gritaba constantemente que iría a Tinsua y que ganaría 1 millón al año. Tras varios incidentes, tuvieron que ponerla en una prisión especial. Así que en mi caso, logré entrar en Tinsua. Con mis padres a mi lado. Esta vez mi futuro era brillante y lleno de felicidad. El fin.